toda venda, toda tiniebla, todo lo que se levante, todo lo que a veces nos estorba para poder ver la majestad de ti. Revélanos al corazón, Señor, tu palabra. Por favor, háblanos lo profundo, que cada letra sea un eco permanente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que haga crecer, Señor, nuestra fe por el oír y el oír la palabra. Nuestro Salvador amado. Amén. Hay preguntas trascendentales en la vida de una persona que es necesario que pueda responder. Dentro de esas preguntas hay muchas que, por ejemplo, se dan en nuestras vidas de formación, en un parcial, y si no la contestamos bien, perdemos nuestros exámenes. Pero hay preguntas que vienen del mismo Señor, las cuales se realizan a sus propios hijos, sus discípulos, la cual si no es bien respondida, y no estoy hablando simplemente de la retórica memorística, sino la impregnación de que ha modificado nuestra conducta de vida, la que nos marcará entonces en gran manera nuestro destino. Esa capacidad de respuesta tiene que ver realmente si usted y yo cobijamos la gran idea de que Jesús entonces es aquel que me puede dar a mí la vida eterna o no. Realmente si Él es el camino para mí, si es la verdad, si es la vida en sí misma. Realmente si yo puedo confiar en ese nombre y en esa vida y saber que solamente en Él hay la salvación y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual pueda reposar, hermanos, la confianza del perdón. Si uno no cree realmente quién es Él, la Biblia dice que ya ha sido condenado la persona que no cree en Jesús. Y el mismo Señor entonces cuestiona la vida de sus discípulos. Les invita a que expresen lo que hay en sus corazones con respecto a Él. Ya pasando la época de la Navidad, hermano, seguimos retomando el estudio de la serie de Marcos. Y le invito a que abra Marcos capítulo 8, versículo 27. Y estudiemos la pregunta que el Señor le hace a los discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 27. No, todavía no. ¿Listo? 8:27. Dice la palabra así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y en esto deseo enfocarme en esta pregunta y la he titulado la predicación de esta mañana, ¿quién es Jesús? Algo que él mismo cuestiona a sus propios discípulos, los cuales ya han pasado alrededor de 2 años caminando con él en el ministerio. Ya era necesario que tuviesen bien claro a quién ellos estaban siguiendo. Por lo cuanto él les pregunta, ¿qué dicen las personas o dicen las multitudes? Pero ¿qué dicen ustedes que soy yo? Esa misma, querido hermano, respuesta es necesaria tomarla en estos tiempos tan difíciles del Evangelio.
donde hay una mezcla tan profunda, la cual se ha dado mucho en los últimos años a través de un evangelio light, el cual es muy abrazado por grandes multitudes. Para muchos, Jesucristo fue un gran maestro. Para otros, un líder excepcional, un ejemplo de gerencia. Está también en Jesucristo, que es revolucionario. De ahí entonces se toma fuertemente la idea de la teología de la liberación que nació en América Latina. El Jesús proveedor, el que declaro y hace lo que yo le pida. Está también el concepto aún de los mismos judíos, que en la actualidad consideran que Jesús era un impostor. Ese es el concepto que tienen de ellos. De otros es un ángel, otros que necesitaba enviar a otro porque Jesús no fue suficiente, y etcétera. Vamos a hallar entonces diferentes conceptos de quién es Jesús. Y si usted y yo no tenemos claro, entonces está en un vaivén nuestro andar y nuestro reconocimiento sobre su señorío y su obra. Por eso, quién es Jesús es importante, y él lo enmarca a sus discípulos. En primera instancia podemos observar lo siguiente, que quién es Jesús marca una diferencia entre otros y los discípulos. Es decir, saber quién es Jesús debe marcar una diferencia en lo que dice la sociedad en general y lo que dice un discípulo del Señor. Cuando él le pregunta a ellos, ¿qué dicen la gente sobre mí? Ellos le responden. Versículo 28. Juan el Bautista, un pensamiento que también estaba con Herodes de Antipa, que ya lo estudiamos con anterioridad. Otros decían, ¿eres tú Elías? Los cuales se referían a la promesa que estaba marcada en el libro de Malaquías, donde el Señor lo enviaría antes que viniera el día de Jehová grande y el día terrible. Entonces consideraban ese Elías el que está allí. Otros consideraban que era otro profeta, y dentro de la cultura judía existe esa, digamos, ese concepto de que algún día Jeremías va a volver y traerá el arca del pacto, la cual se pierde, digamos, el seguimiento desde la época de Nabucodonosor. Entonces volvería con el arca y se establecería de nuevo el reino. El reino estaría otra vez allí enmarcado, por lo cual entonces él era como ese profeta que estaba abriendo las puertas para que viniese el reino del Mesías. Es decir, a pesar de los milagros que Jesús había hecho, a pesar de las sanidades, echar fuera demonios, multiplicar los peces y los panes, sanar ciegos, hacer tanta cantidad de manifestación del poder de Dios, porque él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en las buenas nuevas. Era necesario entonces que ellos tuvieran una visión clara del panorama, quién era el que estaba delante de ellos. Pero el enfoque general del pueblo en ese momento estaba marcado simplemente en un Mesías que los liberara entonces de los romanos, es decir, un Mesías que mejorara las condiciones de vida del pueblo y que el pueblo en el futuro pudiese llegar a tener esa gloria que tuvo en la época de David y en la época del mismo Salomón. A veces nosotros nos copiamos lo mismo, hermanos. Buscamos un Señor que mejore las condiciones y se nos olvida realmente quién es el que está delante de nosotros. ¿Quién es entonces el Mesías de nuestra propia vida? Y es terrible ese panorama. Porque entonces ese panorama no nos está marcando, no conozco quién está delante de mí. No sé quién es.
Por ello, esa división que debe existir entre mi concepto y un concepto generalizado. Mi concepto, entonces, lo enfoca el Señor Jesús diciéndole, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Vosotros qué dicen? ¿Quién soy yo? El mismo versículo 29, todo apunta a que Pedro expresa el pensamiento del conjunto de discípulos diciendo, tú eres el Cristo. Es decir, tú eres el Señor. La porción paralela que usted puede encontrar en Mateo capítulo 16, en ese versículo 16, él añade, Mateo, la expresión de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, esa palabra Cristo tiene una connotación profunda. Cristo es en griego, que significa igual que Mesías en hebreo. El significado de Mesías es ungido. Es decir, Cristo, Mesías, ungido, estamos hablando del mismo concepto, un concepto traído desde el mismo Antiguo Testamento, donde se observaba una divinidad en el momento de la escogencia entonces de un rey y de un libertador. Ellos tenían eso muy claro. Estaban las mismas promesas dadas por Daniel con respecto al mismo Mesías. Por favor, voy a leer una porción para que usted y yo nos hagamos una idea de lo que el pueblo pensaba en general. El Daniel 9, versículo 25-26, la palabra dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿una orden de qué? Hay una salida, se ha dado una orden para algo, dice Daniel, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26 dice, y después de las 60 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y comienza el decir lo demás. Pero está hablando que habrá una decisión de restaurar y habrá un príncipe Mesías, es decir, un gobierno de un, digamos, alguien ungido. Pero también la misma palabra estaba expresando de que ese Mesías iba a morir. Ahora, ¿en qué se enfocaban ellos? En ver cómo sería derrocado realmente Roma y ellos poder tener unas condiciones de vida totalmente diferentes. Mesías siempre ha sido una promesa desde el mismo Edén. Ahora, Isaías lo expresa especialmente cuando habla del Emmanuel, Dios con nosotros, cuando habla que era el admirable, Dios fuerte, que tendría un reino sin fin. Isaías 61 lo expresa claramente cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para, y comienza a hablar de la sanidad de los corazones, de libertar al oprimido, de traer gozo al enlutado. Era una gran bendición la que estaban y ellos lo anhelaban y lo esperaban. Pero no esperaban entonces a ese Mesías que estaba totalmente enmarcado también en Isaías 53 como el siervo entonces sufriente. Y aunque Pedro expresa en este momento una convicción clara de quién era Jesús, diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso trae en cierta manera un gozo al corazón de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16, 17, el mismo Señor expresa a Simón sobre su respuesta lo siguiente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir,
El hecho de que Pedro hubiese expresado claramente que Jesús era el Cristo, era el regalo del Padre mismo en su propia vida. Algo que nos debe llevar, hermanos, a ser humildes en muchos aspectos. Es decir, nadie se puede atribuir el mérito de que yo conozco a Jesús por mí mismo, porque la sabiduría no fue capaz en su sabiduría conocer a Dios. La palabra misma no lo enseña. Si no es algo espiritual, que se discierne espiritualmente, es imposible. En pocas palabras, ¿qué estaba diciéndole el Señor a Pedro? Pedro, parafraseando, es como si yo pudiese ver la escena ahí. Estoy tan contento, Pedro, porque esto demuestra el favor de Dios sobre tu vida. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie. Nadie puede venir a Jesús por su propia capacidad, por su propio empeño. Nadie. Si no está dado desde el cielo mismo, por el mismo Padre, es imposible. Nadie. Por eso usted y yo deberíamos estar cada vez más agradecidos de que ese nombre tan excelso usted lo pueda abrazar. Jesús también dijo y expresó: nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, usted y yo no conoceremos a Jesús si Él no se revela a nuestras vidas y a nuestros corazones. Usted no podría, hermanos. Entonces aquí vemos el favor del Padre de los cielos. Vemos entonces la obra de Jesucristo en revelarse a nosotros. Pero también vemos la obra especial, misericordiosa, que recibimos a través de su Santo Espíritu, la misma Trinidad trabajando en nosotros, como estudiamos en la primera carta de Pedro. En primera de Corintios 2, la palabra dice lo siguiente, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Luego expresa: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodadas lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, dichoso Pedro, el favor del cielo completo sobre tu propia vida. Y eso es necesario que lo tengamos claro, hermano. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es? ¿Quién es? Dependiendo de la visión que yo tenga clara de Jesús, marca mi vida. Y eso se va viendo en una forma gradual como yo camino. Por eso, en segunda instancia, ¿quién es Jesús? Debe llevarnos a nosotros a comprender el Evangelio en su totalidad. Qué peligro cuando las cosas se ven a medias. Por eso es que resulta digamos, palabra y aún sectas surgen de tomar textos fuera de contextos y hacer doctrina de un solo versículo sin tener ese sujeto a la palabra completa de toda la Biblia. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 30 de Marcos 8,
no le digan esto a ninguno. Yo no diría, Señor, pero tú viniste como el Mesías, hay que expresárselo a todos. Que todos sepan que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él dice, no, todavía no lo diga. Cállese en un poquito. Y era claro que en ese momento el panorama no era para ellos completo. Ellos no veían la obra de Jesús. Peligroso cuando nosotros vemos, queridos hermanos, fraccionadamente. Cuando nosotros no entendemos el plan divino que está enmarcado desde el mismo Génesis y termina en Apocalipsis, el mismo plan que nos conduce entonces a un Salvador. Cuando nosotros no tenemos ese panorama completo, comenzamos a unirle cosas que están fuera de un contexto y volverse peligrosas. Por eso el Señor le decía, cállense, no le digan a nadie, nada a nadie. ¿Y qué se requería? Versículo 31, comenzamos a entender por qué le dice a ellos cállese. La Biblia dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Usted se imagina una instrucción de ese sentido? Jesús le estaba diciendo que era necesario, era importante entonces que Él fuese a la cruz, que Él muriese, pero es ilógico, diríamos, si estuviéramos en esa época, si estamos hablando de nada más y nada menos que del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, un título tomado de Daniel capítulo 7, versículo 13, por favor, voy a leerlo para que nos pongamos en los zapatos de ellos. Miraba yo en la visión, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, si yo tengo ese concepto, estoy hablando entonces del Hijo del Hombre que tiene todo dominio, todo gobierno, todos les van a servir. Entonces, en sus conceptos, el Cristo que ellos estaban viendo era ilógico que fuera entonces el Cristo que iba a ser luego desechado y que iba a padecer por los principales, por los ancianos, es decir, por el pueblo por el cual él vino. Sería algo totalmente ilógico. Queridos hermanos, la palabra es muy clara cuando nos habla que los pensamientos de Dios están tan altos, tan lejos como los cielos de la tierra. Por eso, si uno no es humilde, aceptar la autoridad de la palabra en la vida de uno, nos chocamos. Era necesario padecer y ser entonces desechado, ser entonces muerto. Aspectos que ellos no entendían. El mismo Señor Jesús en Marcos expresa que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y es una, digamos, una determinación. Luego el mismo Pedro comprende
que esto estaba planeado desde antes, cuando Él predica entonces a las multitudes en el día de Pentecostés. Y cuando nos habla de hermanos, de ser muerto y resucitar, como que no nos queda con fácil de apreciar. Es decir, el Señor ya no comenzó a hablarles a ellos a través de las figuras como estar 3 días en el vientre del pez como Jonás, ni a los 3 días levantaré entonces ese templo. Ya no era tanto figurativamente, sino que ya se supone que con los 2 años de caminar ellos comprenderían que era necesario el sufrimiento y la cruz. Ya era el momento que ellos pudiesen abrazar entonces Isaías 53, el siervo sufriente. Porque si no se daba eso, si Él no era justicia por nosotros, era imposible entonces el perdón de todos los pecados. Por eso, queridos hermanos, si usted y yo no nos acercamos realmente a entender el plan divino de Dios, vamos a errar. Tristemente, muchos se apegan más a las añadiduras realmente que a la búsqueda del reino de los cielos. Muchos no han tomado en serio quién es realmente Jesús y la necesidad de su venida a la tierra. Para muchos es para que se me arregle el negocio, para obtener X o Y. Hermanos, eso esta leve y momentánea tribulación, hermanos. Hay un enfoque más grande y más alto en nuestras vidas. Por eso, quien es Jesús me debe llevar, hermanos, a ser estudioso en la palabra, conocer el plan de salvación durante todo el territorio. Cuando usted lo comienza a mirar, usted se disfruta, hermano, la palabra y dice, Señor, qué belleza. Llamaste a un hombre, no se pudo. Luego llamaste a un pueblo, no se logró. Enviaste entonces ya a tu Hijo. Es hermoso, hermanos. Es especial. Por ello, ¿quién es Jesús? Nos lleva a un tercer punto. A ser amigo o enemigo de la cruz. Quiero leer lo que luego sale de esto. Jesús le había dicho, bienaventurado Pedro. Ahora le está diciendo en el versículo 32 a la respuesta que él le estaba exigiendo o pidiendo. Dice lo siguiente. Cuando él dice voy a morir, Pedro se le acerca, lo toma aparte y comienza a reconvenirle. Esa es una palabra muy fuerte. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y eso fue una reprimenda tremendamente dura. Pedro en su amor, lo vamos a decir, vamos a enterrar al pobre Pedro. Póngase en los zapatos de Señor, ¿cómo va a ocurrirte esto? Ten misericordia de ti. Se escucha muy bonito. Pero el Señor le dice, Pedro, eres en ese momento una herramienta de Satanás. ¿Por qué? Porque tiene la mira en las cosas de los hombres, ni beneficio.
Cuando usted y yo, queridos hermanos, cometemos ese mismo error, nos volvemos igual de enemigos de la cruz. La palabra reconvenir significa alguien de mayor autoridad llamando la atención de otro. Es decir, un padre a un hijo. Venga para acá. ¿Usted por qué? Porque hay una autoridad. Ahora Pedro se coloca por encima de Jesús. Es decir, está por encima de él. Es cuando usted y yo estamos por encima de los planes de Dios. Cuando mis planes son por encima del plan de Dios, que me vuelvo, hermano, un enemigo de la cruz y tristemente un enemigo de la cruz a mí mismo. Porque entonces no voy a comprender los planes de Dios, no voy a entonces a poder descansar en su vida, no soy capaz entonces de poder sostenerme en Él, en confianza, a través de las grandes pruebas de la tribulación. Por eso Él dice más adelante, el que no toma su cruz, el que no se niega a sí mismo. Cuando Jesús es mi Señor y mi Redentor, hermanos, podemos nosotros descansar, reposar y saber que mi vida está en sus manos, sea mucho, sea poco, sea fuerte, sea débil, sea en la risa o sea llorando. En Humanes aprende uno mucho. Humanes vivimos experiencias muy lindas, cada vez uno es sacudido a través de la fe de ellos. Yo creo que una de las cosas que más impacta es tener agua. Y ese calor, hermanos. Y necesidad uno de bañarse. Ya uno olía como al pescado, hermano. Y saber que cada gotica de agua en la palmita, ya uno no se echa así la totuma, eso, ¿no? La agüita, y que alcance. Y las limitaciones que ellos viven, pero el gozo, la alegría, la fe de ellos. Me gozaba tanto, hermanos, de verlos. Van a comer, te salen y tiran esa malla, hermanos, que eso es como de casi 5 cuadras. Eso me puse yo a jalar y solamente la hice una vez porque solo le duele a uno todo. Y Dios les provee. El pescador se mueve por fe. Dios provee. No hay agua y Dios esa noche trae agua. Por allá hubo una ráfaga de balas y todos corren porque viven en medio de mucho temor y miedo. Nosotros estábamos en la iglesia en ese instante y todos los niños corrieron a refugiarse en la iglesia. Y oramos y pedíamos al Señor protección. Es decir, es maravilloso, pero hubo un impacto en mi vida. Bueno, muchos. Conocí a un hombre llamado Jacob. Vamos a hacer un mejor collage. Y una vez le pedimos a María Obregón que pues saquemos el tiempo para mostrarle realmente todas las fotos porque era muy difícil enviarlas desde él. Conocí a un señor de 83 años, entero. Yo le pregunté cómo llegó el evangelio a esa zona. Este hombre me decía, primero me tuve que ganar la confianza de él. ¿Cómo fue ganarme la confianza? Comenzó a hacerme preguntas de versículos bíblicos, teológicos y todo. Cuando como que descubrió que estábamos hablando el mismo idioma,
ya después se me abrió y comenzamos a compartir el Evangelio. Me dijo, vean, me decía, hermano, hace 70 años, en el colegio una profesora me hablaba de Jesús y que había bien y mal y que había infierno y cielo. Lo que me dijo esa profesora a mí me impactó. Cuando ya tuve uso de razón de ellos es leer la Biblia. Comencé a estudiar la palabra y no la entendía mucho, pero justo cuando arrancaba mis primeros días llegó un predicador a mi casa. Estoy hablando por allá en el Pacífico, donde no hay carretera. Y desde ahí me dijo, nunca me ha faltado Dios. Y tengo 70 años y no sé qué es tener una gripe. Yo apenas lo veo. Decía, Dios ha sido fiel. Y usted lo viera como aplaudía, yo le aplaudía. Y cuando lo vi partir, porque ellos vinieron de una isla que íbamos a visitar, pero por seguridad nos dijeron no van a ir, trajeron a ellos en barcas a donde estábamos. Y al verlo partir me decía, ore por mí, mi hermano. Y yo le decía, no, don Jacobo, ore usted por mí. Ore usted por mí. Y él me decía, aquí nos han venido a predicar un evangelio diferente, pero tenemos un celo por Cristo. Sabemos y ellos hablan del infierno, ellos hablan del día de la ira del Señor. Ellos lo comprenden. Mientras que muchos de la ciudad, hermanos, por la comodidad que tenemos, queremos aumentarle más y más acres a lo que hay. Y hemos perdido el enfoque. ¿Qué gana un hombre con ganar el mundo entero y perder su alma? Es triste ver eso. Es triste saber que no comprendemos entonces la cruz. Y cuando no la comprendemos, entonces mis planes están por encima de los planes de Dios. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Por eso le dice Satanás, porque ese es el pensamiento de Satanás. Satanás sabe claramente que la cruz es la victoria de la justicia de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. La palabra, queridos hermanos, nos dice en Hebreos lo siguiente, versículo 14. Así por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es que al diablo, y al diablo no le interesaba la cruz. Desde el momento de la tentación, hermanos, fue claro, no aún antes, desde que quería matar a los niños. Satanás siempre va a impedir la cruz. Siempre. Ahora la de Cristo se ha dado, nuestra salvación en Él ha sido perfecta. Ahorita, ¿cuál es su estrategia? No la entienda, no la viva. Viva usted en oscuridad. El versículo 18 de Hebreos dice, pues capítulo 2, pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesús era necesario vivir esa experiencia. Por eso tenemos nosotros un sacerdote que nos puede socorrer, hermano. Él padeció la tortura, el engaño, la traición, el que hablaran mal de él, que le golpeara, que le escupiera, de todo, hermanos. Por eso Él te comprende. Él nos entiende. Cristo no quiere, queridos hermanos, un reino sin cruz, porque no sería el reino completo del plan de Dios para nuestras propias vidas.
Cuando fuimos a Humanes, hermanos, fuimos en fe. Fue especial. Imagínense uno con una ida de esas y yo no sabía de qué les iba a hablar. A veces uno diría, Señor, háblame con tiempo y yo, ay, ¿qué hago? No, me tocó de todo, imagínense, hasta director de alabanza. Y yo sin conectarme para pedirle ayuda a Catherine, mándeme las notas de tal canción. Nada, hermano, nada. Primer día fuimos a un hermano que estuvo aquí, Beto, un corazón de niño ese muchacho. Hermano, lo que ese muchacho ha vivido y lo que es en el corazón para Dios, le digo que usted y yo nos daría vergüenza estar al lado de ese muchacho el día que el Señor nos llame por allá, como dice la canción, a lista. Muchacho que fue abandonado, que le tocó de niño por años, muchos años, esperar que las familias comieran y cuando se descuidaba ir a sacar lo que se había quedado, amarrado, escondido, guardado para el encarcelado. Pero usted piensa que eso le dañó el corazón a ese hombre. No diría, debió haber tenido rabia, rencor. Es un gozo y una alegría. Dios mismo lo ha sustentado. Y la última casita de todos es la última casita. Y fuimos a visitarlos y con ese gozo nos decía, este es mi hogar. Hermanos, y llegaron de él es por fe, porque eso se mueven esas tablas para uno caminar. Y pues abajo está el barranquito. Y, y me llamaba la atención que cuando oramos por él, el Señor me mostró y me dijo, háblale sobre Éxodos. Y ahí me dio el plan el Señor. Primer día, segundo día, habla tercer día esto y cuarto día esto. El tercero no se pudo, tocó comprimirlo en el último. Pero aprendí yo ahí algo. Cuando llegué a Éxodo capítulo 12 con ellos, la Biblia habla que el Señor pasaría por en medio de Egipto. No estaba diciendo pasaré y tocaré a los egipcios, no, pasaré por Egipto. Es decir, pasaré por la tierra de Colón, algo así. Y morirá el primogénito del faraón hasta el último de los siervos. Y siervos tendría de todas las naciones y aun judíos en esos palacios. Y cualquier otro de los mismos egipcios. Solamente en aquellas casas donde la sangre estuviese tanto en los postes como en el dintel, veré la sangre y no dejaré entrar al destructor. ¿Qué Dios me habló y nos habló ahí? Nos estaba diciendo claramente que en la justicia de Dios, cuando se acerca al hombre, hay muerte. Hermanos, es muerte. Ninguno verá a Dios y vivirá. Hay un acta contraria contra nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Eso está escrito. El que quiere conseguir entonces la vida eterna a partir, hermano, del cumplimiento de la ley, sabemos que maldito es porque nadie la puede cumplir. ¿Qué fue lo que salvó a los hijos de Israel? Veré la sangre. Ahí comprendía lo que muchas veces ya comprendemos, sino como que coge otro sabor. Sazón del Pacífico lo llamo yo. Pescado frito. La gracia de Dios solo se obtiene a través del sacrificio de Jesús. No hay otra manera. No hay otra forma de cuidar mi vida, los míos y mi casa si no es por la sangre de Jesús. No existe otro camino. No existe otra ruta. Entonces, ¿qué es lo más importante para un hogar? Sobre todo lo
único que usted puede apegarse, hermanos, Él, su obra, su sacrificio, la cruz, la sangre del nuevo pacto en cada uno de nosotros. No hay nada más. Les decía a ellos, como les digo a ustedes, si Dios pasare por su casa, vería la sangre, vería el sacrificio. Un predicador que hablaba sobre este tema decía, cuando Dios ve la sangre en la casa, el pueblo de Dios, Él podría decir claramente, la justicia se ha llevado en esa casa, pues ya hubo muerte, por lo cual no es necesario otra muerte. Ya hubo el castigo. Si Jesús realmente no es el Mesías que fue a la cruz del Calvario y que la cruz se vuelva la centralidad para nosotros, que para muchos es locura, para nosotros es poder de salvación. Porque eso ya no gusta predicarlo en esos tiempos. Si no es la centralidad, ¿con qué va usted a pararse delante de Dios en su día? ¿Qué? ¿Qué guardará su vida? ¿Qué guardará su casa? ¿Qué le guardará a usted por la eternidad? Por eso, queridos hermanos, o somos amigos o somos enemigos de la cruz. ¿En dónde estamos nosotros parados? ¿Quién es Jesús para usted? ¿En dónde usted pone a Jesús? ¿A qué vino Jesús? Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó ser el igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, que en su corazón entonces podamos nosotros abrigar. Lo cantábamos, precioso manantial. Qué bendición cuando uno puede saber, tenemos un lugar donde podemos ser limpiados ante Dios. Donde nuestro pecado puede ser cubierto, donde nuestra injusticia ha sido pagada por Jesús y nos ha hecho justos, merecedores, por la gracia y por su infinito amor. No olvide, hermanos, todo aquel que impida la cruz es diablo. Esa mañana colocamos nuestras vidas delante de Él. Considero que la misma pregunta retumba para nosotros.
¿Quién es Jesús para usted? Algunos se tomaron a pecho de que Él vino a servir para seguir teniéndolo como su servidor. No, Él vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Las otras cosas, hermano, vendrán por añadidura. Honremos su entrega y su sacrificio. Y para el mundo es locura. Ay, ustedes están legalistas. No, para ellos es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Por eso, como Pablo, seguiremos predicando a Cristo y a este crucificado. No es lo que yo crea, es lo que Él es. El siervo, el varón de dolores, por su causa, por Él mismo, por haber puesto su vida por nosotros, nos ha salvado. Cargó nuestros dolores, cargó nuestros pecados, fue molido. Por eso Él merece toda gloria, toda honra, todo poder y toda majestad. Permítenos, Señor, amarte y exaltarte. Pedro luego dijo: era necesario, según el conocimiento de Dios, que nuestro Señor hubiese muerto. Él lo abrazó y lo comprendió. Luego le escribe a la iglesia diciendo: es muerto en la carne y vivificado en el Espíritu. Gracias te damos, mi Señor Jesús, mi Salvador, mi Rey, por haberte entregado por nosotros en amor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Permítenos adorar ese. Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Oh, te adoramos, Señor. En adoración, Hijo de Dios, tú eres el Hijo